Corazón en esta mañana. De verdad, Señor, quiero ser como la tsunamita, Padre, porque la canción dice, no importa todo lo que cueste, no importa. Y dile, Espíritu Santo, ¿dónde todavía no soy como la tsunamita? ¿Dónde todavía estoy permitiendo que las circunstancias me ahoguen y me enfrío contigo, Dios, por las circunstancias que estoy pasando? Dile, Espíritu Santo, ayúdame a ser como María, que escogió el mejor lugar. Ayúdame a ser como la tsunamita que pudo ver que Dios estaba con el profeta, con Eliseo, en el nombre de Jesús. Eso me acuerda una historia a mí en Panamá, cuando recién estaba empezando los caminos del Señor. Había una hermana que estaba siendo atacada ferozmente por la brujería. Parece, ella me dijo que antes de que le habían tirado una brujería, era llenita, estaba llenita, o sea, se veía bien. Y cuando yo la conocí, ella parecía como una persona del holocausto. Le habían tirado brujería, pero de la pesada. Entonces, en ese tiempo no tenía dónde dormir, no tenía dónde recostar mi cabeza. Y el pastor me dijo, te puedes quedar en la iglesia, pero no, en la iglesia yo dormía en el mismo piso. O sea, no tenía una almohada, no tenía solamente el piso frío. Entonces la hermana iba a esta iglesia donde yo iba al Panamá Viejo, y la hermana hizo como la tsunamita. Vio que yo estaba buscando a Dios de verdad y que yo me había reconciliado con Dios y que estaba ya. Y ella como ella tenía mucho dolor en el cuerpo, dolor en el pecho, y ella pudo ver a Dios en mí. Y me dice un día, hermano, no va a dormir más aquí en esta iglesia, en el piso. Venga, le doy una pequeña habitación, ahí puede quedarse hasta que Dios le abra puerta, hasta que Dios pueda hacer pueda ver lo que Dios quiere hacer con usted. En el transcurso de ese tiempo, cada vez que la hermana estaba con dolor en el pecho, porque le daba mucho dolor en el pecho, y estaba bien, una cosa que le digo, otra cosa que te la fueran visto, bien mal. Y ella lo que único que decía, hermano, por favor, ora, hermanito, ora, que cada vez que tú oras yo me siento mejor. Y yo estaba, si acaso como dos, 2 meses, yo me reconcilié con Dios de verdad en el en agosto del año 2000. Si acaso tenía como 2 meses por ahí. Y la hermana que tenía tanta fe que cada vez que llorara por ella se sentía bien y decía, wow. Y yo todos los viernes iba a ayunar a la iglesia y estaba siempre orando y adorando a Dios. Estaba buscando trabajo y todo eso, pero a la vez sacaba tiempo con Dios para estar con Él. Entonces yo comencé a creer en lo sobrenatural de Dios. Y como en la iglesia que yo iba siempre reprendían demonios, yo decía, bueno, esto es reprender demonios. Pero la cuestión lo siguiente es, yo sé que tenía que continuar con lo profético hoy, pero la cuestión lo siguiente es que aquí había una necesidad y esta hermana iba continuamente a la iglesia, le reprendía a los demonios, pero seguía siendo afligida por estos demonios. Yo también, o sea, apenas estaba aprendiendo lo que era guerra espiritual y todo eso. Y también lo que hacía que le reprendía a los demonios. Y un día me puse a leer la escritura y salió de ella una voz, pero que no era la voz de ella, que me dijo, no, no me gusta eso que estás leyendo. Y era una de las escrituras que dice que Jesús echaba fuera demonios. Entonces yo me quedé como era un principiante y dije, ok, ¿qué está pasando aquí? Yo solamente me quedé, seguí.
leyendo la Biblia. Y un día, cuando yo no estaba, o sea, yo en los primer caminos del Señor, yo no tenía un mentor, alguien que me guiara. Solamente iba a la iglesia, escuchaba la predicación, pero no tenía un mentor. Los hermanos en Cristo que estaban al lado mío no tenían lo que yo necesitaba para crecer, o sea, el llamado de Dios en mi vida. Ellos conocían la Biblia, pero no me podían ayudar, que Dios me estaba llamando a la liberación, a la guerra espiritual, a la liberación. Entonces me acuerdo un día que ella dice que tenía mucho dolor en el pecho y yo oraba con un talit. O sea, como agarré un manto, una sábana y me cubría, porque como yo dormía, o sea, me podían ver, porque no tenía una puerta, no tenía nada. So, yo oraba, perdón, con, con ese manto, que yo no sabía que los judíos usaban un talit para orar, yo no lo sabía en ese momento, estaba neófito en todo. Pero yo sentí que el Espíritu Santo me guió a que yo orara con un pedacito de manto sobre mi cabeza. Mientras estaba orando y me arrodillaba, me cubría completamente todo, para que ningún ruido, nada alrededor me molestara. Que como era la casa ajena, o sea, los hijos no creían en Dios y mucha rebeldía y todo eso, yo me cubría. Y un día la hermana dice que tenía tanto dolor y yo no estaba, que agarró el manto que yo me cubría para orar y se lo puso en el pecho y se abrazó del manto. Y dice que ella me contó después que el dolor que sentía en el pecho comenzó a desaparecer, comenzó a irse. A este punto todavía yo no sabía que el apóstol Pablo oraba por pedacitos de tela y lo ungía y se lo daba a los enfermos. En ese punto yo todavía no lo sabía. Y cuando ella me lo contó, yo me quedé como, ok, no entendía nada de la unción, no sabía nada, estaba bebé. Pero aún siendo bebé, Dios nos usa a nosotros. La unción que estaba en ese manto, la fe que creyó, los demonios la dejaron en ese momento. La dejaron y se fueron. Porque el dolor se les fue. Pero los hijos comenzaron a levantar en contra de mí. Ya yo sé que no eran ellos, eran los demonios detrás de ellos, porque la mamá, cada vez que se sentía mal, le decía, hijo, por favor, ora por mí. Ella me estaba tomando ya como cariño, como hijo. Hasta un día a la medianoche, los hijos mismos me dijeron, tienes que irte. Y yo, ok, la mamá no estaba ahí en ese momento, se la llevó para el hospital. Y yo me fui. Yo, no hay problema, Dios me abre puertas. Dios es fiel, Él es mi daddy. Él es fiel. Y míralo, después de eso, lo, lo último que yo me enteré después de eso, que yo me fui ya y Dios me abrió las puertas, Dios para acá a Estados Unidos y regresé a Panamá. Esta hermana ya tenía 2 años de muerta, 2 años de muerta. Y yo a la iglesia buscando ayuda. Le reprendían los demonios, pero nunca bregaron con la raíz de, y yo no le podía ayudar porque no tenía el conocimiento que tengo ahora, para la gloria de Dios. Si fuera tenido este conocimiento, sé que la fuera podido ayudar más. Entonces, ella la brujería la mató, porque la llevaron al hospital y no le encontraban absolutamente nada. Entonces, hoy en día, tristemente, la iglesia no cree en eso, o se hace la vista gorda de eso, y es necesario, es necesario. Yo voy a hablar un poco sobre esto hoy, este, porque tiene que ir con lo profético, no es solamente profetizar o escuchar la voz de Dios y darle palabra profética a alguien, es que lo profético es una base fundamental para nosotros poder ayudar a otros en liberación y dejarnos de enfocarnos en nosotros mismos. Yo puedo tener dolor, pero en el cuerpo, cualquier cosa, y el Señor,
Ayúdame a sobrepasar el dolor para poder ayudar a esta persona. Porque de gracia recibiste, de gracia debes de dar. Entonces, puedes tener dolor en el cuerpo, que hay cosas, pero tienes que ver que en medio de eso, de que tú estás orando por otros, que Dios lo libere, Dios puede hacer la liberación en nosotros también. Entonces, un mensaje que yo hablé ya, y es triste porque el primer ministerio de Jesús fue echar fuera demonios, orar por los enfermos, revelar el reino de Dios. Es más que hablar de expansión terrenal, de multitudes solamente, pero multitudes sin liberación van a volver a lo mismo. Como esta hermana iba siempre a la iglesia donde yo iba, echaban fuera demonios, pero no la guiaban al arrepentimiento de su ADN, a su arrepentimiento de su línea sanguínea, y Satanás tuvo derecho legal, porque él es un legalista, y el espíritu de muerte acabó con ella. Y hay cristianos que dicen, pueden buscar por favor Isaías 52:12. Hay cristianos que dicen, no, el diablo no me puede tocar, yo soy cristiano, yo aquí, que de allá. La ignorancia es la fuente de la alimentación que a Satanás le gusta que el cristiano esté. Voy a la iglesia, me congrego, doy mi diezmo, doy mi ofrenda, leo la Biblia, etcétera, etcétera. Y, y creen que por todo eso que hacen, obra, el enemigo no lo va a tocar. Pero mientras estemos en este cuerpo, el enemigo va a buscar para atacarnos. Va a buscar para atacar nuestros cuerpos, para que nosotros no podamos hacer la voluntad de Dios. Entonces, es no reprender solamente. Hay iglesias que no creen en la liberación. Dice que un cristiano no puede estar endemoniado, que un cristiano no puede estar afligido por demonios. O dice, ya yo pasé por tantas liberaciones, pero porque todavía está siendo afligido. Porque la liberación es un proceso, es como coger una cebolla y quitar la cáscara por cáscara. Cuando le viene la liberación, el Espíritu de Dios es el único que nos puede decir, ya estás libre de eso. Pero cuando todavía vemos los frutos, tenemos que ver los frutos de iniquidad que te están afligiendo en nuestras vidas. Tenemos que preguntar al Señor, ¿dónde todavía hay puertas abiertas en el nombre de Jesucristo? Entonces, Isaías 58:12. Y lo profético, vuelvo y les digo, necesita la liberación y la liberación necesita lo profético. Porque podemos dar consejería, todo de la manera de los psicólogos, pero la cuestión es siguiente, es que la psicología no saca demonios, ni las buenas palabras. Tu pueblo reconstruirá ruinas abandonadas de hace mucho tiempo atrás. Edificarás de nuevo sobre cimientos puestos mucho antes que tú serás conocido como reparador de comunidades. Ok, una pregunta, ¿qué tú llevas en tu ADN? ¿Qué tú llevas en tu ADN? ¿Qué son comunidades? Pueblos, personas. ¿Qué llevamos en nuestro ADN? ¿A quiénes toca edificar los cimientos de nuestras generaciones pasadas? A nosotros solo que nos toca. Es a nosotros. Entonces, Satanás no le gusta el tema de la liberación. No le gusta el tema de la liberación. Para nada. Y el don de sanidad, el don de lo profético es vital para poder y discernimiento de espíritu para poder fluir en la liberación. Entonces, un tema que no le gusta, por eso es que los 5 ministerios están ¿para qué? Para entrenar a los hijos de Dios. Y no lo estamos haciendo. Las iniquidades son las causas de las ruinas en el ADN. Y si no nos arrepentimos, continuarán en nuestro ADN a las próximas generaciones, porque llevamos una población de comunidad dentro de nosotros. Entonces, cuando tú hablas la palabra arrepentirnos, te dicen,
pero ¿por qué me voy a arrepentir si ya yo me arrepentí cuando acepté a Cristo? Ya yo me arrepentí hace 15 años, pero de 15 años para acá, quién sabe cuántas veces hemos pecado. Entonces la cuestión es buscar, decir, Señor, ¿dónde es que estoy teniendo esta puerta abierta y de estas generaciones pasadas que me están afligiendo? Cuando la Biblia dice será reparador de comodidades, o hay otra versión que dice reparador de portillo, ponte a pensar, ¿qué es esta escritura? ¿Qué es esta escritura? Muchos los intercesores la dicen, yo soy un intercesor y me paro para reparar los portillos. Pero el primer portillo o lo primero que tenemos que de restaurar es nuestro ADN a través del arrepentimiento. A través del arrepentimiento es nuestro ADN. Entonces el arrepentimiento lleva a que Dios pueda restaurar nuestro ADN de las iniquidades que, que el enemigo está usando para estorpecer el caminar de nosotros en el Señor. Porque, ok, busquen por favor también Isaías 61:4. Hay una película de Superman, creo que el 2012, creo que salió esa película. En esa película, los malos estaban buscando cómo reconstruir el planeta. Ellos estaban buscando cómo reconstruir el planeta. Y ellos no sabían dónde estaba ese potencial para reconstruir su comunidad, su planeta, su gente. Hasta que descubrieron que el ADN de Superman tenía el potencial y la posibilidad de construir su planeta. Entonces, ¿dónde Satanás siempre va a atacar? A través de nuestro ADN, a través de las iniquidades que están ahí escondidas en el ADN, para destruirnos a nosotros, para destruir nuestras próximas generaciones, para que no puedan prosperar en el camino del Señor, para que tengan cuerpos siempre enfermos, porque si un cuerpo enfermo no puede funcionar y no puede ser 100% útil para el reino de Dios. Entonces Satanás busca todo eso para enfermar a los cuerpos, para que nosotros no tengamos la fuerza para echarlo fuera. No, y si fuera espíritu de ira, buscar la raíz de ese fundamento que empezó mal de ese momento. Le invito a que vean la película de Superman. No, es que yo no veo película, pero tienes que no es ser adicto a las películas, es discernir películas, momentos que Dios te nos puede hablar a través de esa película. Yo no veo toda película, pero cuando yo siento que Dios quiere que yo vea una película, como este caso es Superman, yo me quedé wow. Cuando yo comencé a escribir sobre esto, yo dije, wow, my God, esto es lo que el enemigo quiere. El enemigo va detrás de nuestro ADN, de nuestra línea sanguínea. Sí, restaurarán ruinas de hace mucho tiempo y reconstruirán lo que fue devastado durante mucho tiempo. Renovarán ciudades en ruinas y las desolaciones de generaciones pasadas. ¿Cuáles son esas generaciones pasadas? ¿Quiénes son? Todos nuestros antecedentes. Dios nos está llamando a nosotros a restaurar las ruinas caídas. Dios nos está llamando a nosotros a restaurar, a ser esos reparadores de portillos y reparadores de comunidades. Es a nosotros los que nos está llamando. Entonces, son temas que tú no vas a escuchar en la iglesia, porque son temas donde la persona tiene que confrontarse y decir, tengo que bregar con la línea sanguínea para que Satanás no siga atacándome a mí y a mi familia, a mis próximas generaciones. Yo tengo que levantarme. Yo tengo que levantarme y pararme en la brecha, en el medio. Dile, Espíritu Santo, ayúdame a levantarme.
Nadie más lo puede hacer por mí. Si esperamos que sea un líder que lo haga por nosotros, nadie lo puede hacer por nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que tenemos que tomar la decisión y decir, basta ya. Yo voy a levantarme en el nombre de Cristo Jesús para que esta escritura se cumpla en mi vida y se cumpla en mi familia y en mi ADN. Ya no seguir portando maldiciones generacionales de enfermedad, ruina, destrucción, etcétera, etcétera, etcétera. No más en el nombre de Cristo Jesús. No más. Yo estoy aquí parado en la brecha. No más. Yo voy a orar para que Dios me restaure mi ADN, para que ya en mi ADN no continúe la maldición de enfermedades hereditarias, de robo, miseria, estancamiento, pobreza, etcétera, etcétera. No más en el nombre de Jesús. Yo estoy aquí como Nehemías para reparar los muros de las generaciones pasadas que fueron destruidos a causa de qué? Del pecado. Todo pecado que cometió nuestros antecedentes, toda iniquidad que hicieron nuestros antecedentes, son lo que causó la destrucción de los fundamentos en donde nosotros venimos. Muchas personas pueden venir de fundamentos donde hombres y mujeres le sirvieron a Dios. Y gloria a Dios, no tienen el problema de una persona que salió donde sus fundamentos fueron brujería, hechicería, asesinato, robo. Esa persona que salió de una, que Dios sacó de ahí, tiene que bregar con todos esos fundamentos y arrepentirse para que esos fundamentos de iniquidad no sigan destruyendo su vida, ni su familia, ni su cuerpo, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia de las Américas. Entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Ahora imagínate cuántas generaciones han, han pecado, han quebrantado los mandamientos de Dios, han hecho todo pacto con el enemigo, todo tipo de pecado, iniquidades. Y el cristiano dice, no, pero ya Jesús hizo en la cruz del Calvario todo. Sí, Jesús hizo todo en la cruz del Calvario. La cuestión es nosotros tenemos que apropiarnos y someternos al proceso de persistir hasta que eso que nos está afligiendo nos suelte y no continúe más en nuestra línea sanguínea, ni en nuestras generaciones futuras, ni en nuestras familias. Estas ruinas, estas desolaciones y ruinas de ciudades han sido nuestro ADN. Nunca, ok, te voy a hacer la pregunta. Nunca se han preguntado qué causó las ruinas y de la desolación que hablan Isaías 57:3 hacia adelante. Habla de sacrificios humanos, de los ídolos, y todo eso es que muchas veces se, pero ¿por qué yo no avanzo? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué tengo esto en mi cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y sus pisos de intercambio llenos de iniquidades y sangre, la causa de la ruina y los fundamentos que muchos de nosotros estamos cargando en nuestro ADN. Y esto no es nueva era. La nueva era se copia todo lo que le pertenece a Dios, porque el diablo no creó, el diablo no creó el ADN. Quien lo hizo fue Dios. So, ellos van a imitar todo lo de Dios para que el cristiano tenga miedo y así el Satanás robarle al cristiano, al Hijo de Dios. Así que imagínate, ponte a pensar, ¿por qué cada tiempo este ciclo se repite? ¿Por qué estoy pasando por este proceso de dolor en el cuerpo? ¿Por qué estoy pasando por esto, por esto, por esto? Pero nunca pensamos en que tenemos que ir a los fundamentos y preguntar al Espíritu Santo de Dios, ¿cuál fue el fundamento de nuestros antecedentes? ¿Cómo empezaron nuestras generaciones pasadas? ¿Dónde mi abuelo, mi papá, etcétera, etcétera? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Y mi bisabuelo, y darle la lista por ahí. ¿Dónde? ¿A qué Dios ellos sirvieron? Porque los dioses que ellos sirvieron también nos reclaman a nosotros para que nosotros les sirvamos a ellos. Porque déjame decirle, muchos de nuestros antecedentes que cazaron estas ruinas
levantaron altares y pusieron el ADN de las futuras generaciones en esos altares. Maldijeron las generaciones para que le sirvieran a esos dioses. Entonces, por eso es que hay cristianos que dicen, tengo una lucha constante con este pecado. Tengo una lucha constante que quiero servir a Dios, pero tengo un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Estoy frío, estoy caliente. Entonces, si este tema se llega a hablar, si este tema se llega a hablar más en la iglesia, muchos cristianos se van a ir. Porque muchos cristianos no quieren pasar por el proceso. No, ya Jesús hizo todo en la cruz del Calvario. Es cierto, vuelvo y lo repito, Jesús lo hizo todo. Pero nos toca a nosotros pelear hasta que eso se manifieste en el nombre de Jesucristo. Él promete, Él promete sanarnos nuestro ADN. Puede ser restaurado, sanado por la obra redentora de la cruz, ¿verdad? De Jesús. Jesús lo prometió. Jesús vino a liberar al cautivo y a darnos vida y vida en abundancia, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que trabajar con el Espíritu Santo y decirle, ¿qué es qué fundamento de mis antecedentes? El enemigo está teniendo derecho legal de robarme la vida abundante, que ya Jesús dice que ya me dio en el nombre de Jesús. Los cimientos y los fundamentos de nuestras generaciones pasadas nos han estado afectando y es lo que el enemigo ha usado para robarnos y nosotros no hemos hecho muchas veces nada por falta de conocimiento o porque el enemigo le gusta que lo ignoren, lo ignoren. Porque mientras los cristianos dicen no, pero los líderes dicen no, pero tú no puedes estar endemoniado. No es que tú aceptaste a Jesús, tú no puedes estar afligido por un demonio. Entonces los pastores quieren, porque como no saben bregar con esto, tristemente, muchos líderes no saben bregar con esto. Tristemente, lo más fácil de decir es una causa rebeldía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero porque no quieren, porque saben muchas veces que es verdad, pero para ellos es más fácil decir, no, son cosas tuyas, tú no puedes estar endemoniado porque ya tú aceptaste a Cristo. Pero yo me acuerdo que en la iglesia que yo iba, una vez una nena fue a ver una película de terror y salió endemoniada del cine. Salió endemoniada. Entonces, un cristiano puede quedar endemoniado a través de películas que esté viendo de terror. Pero ¿por qué lo atrae ver esas películas? Porque los fundamentos y los cimientos de esa persona que le gusta ver películas de terror y películas de violencia y de ocultismo y todo eso, porque sus cimientos y fundamentos, sus antecedentes de generaciones pasadas eran idólatras, eran brujos y practicaban la magia negra de todo tipo. Entonces, por eso las personas se sienten atraídas a eso. Los cimientos. Ahora mismo pregunta al Espíritu Santo, ¿cuáles fueron mis cimientos? ¿Cuáles fueron los fundamentos de cómo empezó mi ADN, de mis generaciones pasadas? ¿Qué es lo que está causando que el enemigo me esté atacando? ¿Cuál es el fundamento de mi cuál fue el fundamento mal establecido que empezaron mis generaciones pasadas, que en vez de servirle al Dios Yahweh, sirvieron a los dioses de Egipto, a las deidades, etcétera, etcétera, etcétera. Espíritu Santo, dile gracias, háblame. Yo no quiero ser ignorante de lo que yo llevo en mi ADN. Yo no quiero ser ignorante de los
cimientos y fundamentos como empezó mi familia siglos atrás. No quiero ser ignorante. No, pero mi gente dice, no, pero ese pecado lo cometió esta persona de mi familia, no fui yo. Pero tú llevas el ADN de esa persona. ¿Dónde entró para yo arrepentirme? Dile, Espíritu de Dios, ayúdame. Sígueme revelando en el nombre de Jesús. Entonces, una de las cosas que pasa en la iglesia es lo siguiente. Hay muchas oraciones generalizadas. Oran en general, pero no bregan con la situación. No bregan. No bregan con una situación. Mira lo que pasó unos días atrás que me enteré. Una persona en este ministerio que americano tristemente se suicidó. Quién sabe si sus antecedentes de generaciones pasadas, alguien se suicidó y no se bregó con eso. Cuando una persona tiene pensamiento que Satanás le habla a la mente de muerte y muerte y muerte y muerte y muerte, o le sirvieron al espíritu de muerte, o hicieron pacto con la muerte, o ellos mismos hicieron pacto con la misma boca, con la muerte, o alguien de sus antecedentes se suicidó, ese fundamento y cimiento esa persona lo lleva y Satanás lo va a atacar. Entonces, cuando viene la liberación, cuando viene todo esto, necesitamos, y repito, lo profético para que Él nos pueda decir cuál fue el cimiento, el fundamento que Satanás está usando para atacarme. ¿Dónde entró ese pecado? ¿Quién lo cometió, Dios? ¿Qué esa iniquidad que estoy llevando que me está seduciendo a caer en lo mismo, Dios? Sea depresión, sea ansiedad, sea lo que sea. ¿Cuál fue, Espíritu de Dios, esa entrada en ese fundamento y cimiento que está en mi ADN, porque yo no quiero más ese cimiento y fundamento en mi línea sanguínea, no quiero más esa herencia de brujería, no quiero más esa herencia de, de, de muerte en mi ADN, no quiero más el aborto al futuro, a lo que Dios quiere hacer. Para seguir revelando que solo hemos hecho oración realizada, que solo lo que ha hecho es arreglar las paredes y pintarlas superficialmente. Mira, ¿qué hace la iglesia en general? Pinta las paredes, arregla las paredes del cristiano, aún en lo natural, le da un mensaje que la persona se sienta bien en el momento y a eso le llama avivamiento. Pero el avivamiento verdadero empieza bregando donde Dios nos levanta a nosotros para reparar los portillos de las generaciones pasadas, para reparar las ruinas causadas por los pecados y la iniquidad de nuestros antecedentes. Porque por eso es que ustedes pueden ver una persona va a un avivamiento, se llena de Dios, pero otra vez lo ves cayendo en el mismo pecado. Como un hombre de Dios que yo escuché que él fue al avivamiento de Pensacola, que hubo, creo que fue en los 90 por allá, y que hoy en día muchos que salieron de ese avivamiento, él ha visto que han caído en todo tipo de pecado, hasta la homosexualidad. ¿Por qué? ¿Por qué? No quiere decir que el avivamiento no es de Dios. Claro que sí, es un despertar, pero no es para despertarnos solamente, es para bregar más allá. Que eso que está en nuestro ADN, hay que pedirle al Señor que lo arranque esa iniquidad para que no nos seduzca a nosotros a volver a caer en los pecados de las generaciones pasadas, en la iniquidad de las generaciones pasadas, porque los demonios no se multiplican, pero la maldad sí se multiplica, el pecado sí se multiplica, la iniquidad sí se multiplica. ¿Por qué? Porque entre más una persona peca,
Y no solamente pecar, digamos, de caer en fornicación, adulterio, pornografía, etcétera, es también con la boca, porque una persona puede pecar con la boca continuamente. Los ociosos, cada palabra ociosa será tomada en cuenta y de la palabra, todo eso. Entonces, todo eso se va amontonando y amontonando y amontonando en nuestro ADN. Entonces, si no bregamos con eso, se nos va a hacer más difícil arrepentirnos delante de Dios. Porque la persona dice que si alguno hubiera pecado, abogado con el Padre, Jesucristo el justo. Cada vez que un cristiano peca, tiene que correr rápido a la cruz del Calvario, no alejarse de él. Porque si no lo hace, ese pecado se va amontonando y amontonando, más se va ensuciando su ADN, que al final más y más y más se va alejando de la cruz. Más se aleja de la cruz, porque más territorio toma esa iniquidad. Entonces, ¿qué quiere Satanás? La forma de multiplicar la iniquidad es haciendo caer a las personas en los pecados para que alimenten los altares, los pisos de intercambio, los, las ruinas sigan siendo destruidas por la iniquidad y así la próxima generación que viene, hay uno que quiere servir al Señor, se le va a hacer más difícil servir al Señor y va a tener más batalla en servir al Señor porque toda esa basura la tiene en su ADN. Entonces esa persona lucha, quiere servirle a Dios, ama a Dios con todo su corazón, pero vuelve y cae, porque tiene que ir y decir el Espíritu de Dios, cómo empezó el fundamento y el cimiento de mis generaciones pasadas para yo arrepentirme y eso no siga siendo un estorbo en mi vida cristiana, en mi caminar y mi unión con Dios. Tú y yo ahora tenemos una responsabilidad, estamos teniendo el conocimiento que las ruinas antiguas de nuestros fundamentos y cimientos del ADN retomen como al principio. ¿Cuánto tenemos responsabilidad? Ahora nosotros cuando tenemos el conocimiento de algo, Dios no nos puede dar algo cuando no tenemos conocimiento. Una responsabilidad. Cuando Dios nos revela algo, que el Espíritu Santo nos revela algo, no podemos, Señor, yo no sé, yo no, no, Él no va a ayudar. Si Él empezó la buena obra, Él la va a terminar. La gente se desespera cuando habla de liberación. La gente, no, pero ya Jesús hizo todo por mí. Se echan para atrás. Pero la cuestión es que si dicen que ya no es necesaria la liberación, están negando lo que Jesús hizo, que vino a liberar el cautivo. Y sabemos que el único camino que es el arrepentimiento. Y la palabra que ya uno hace tiempo en la clase la di, cuando hablamos sobre el piso de intercambio, es teshuva. Literalmente significa que es tiempo de volver a retornar a los orígenes de nuestros fundamentos y cimientos y ver empezar nuestros antecedentes o, o contaminar que contaminaron nuestro ADN. O sea, es volver atrás. Teshuva es volver como era al principio. Y Espíritu de Dios, llévame en el Espíritu, en el nombre de Jesucristo, para que yo pueda ver. Abre mis ojos, Señor, en el nombre de Jesús, para que yo pueda ver dónde mis antecedentes le abrieron puertas a Satanás, qué pacto, qué votos, qué fundamentos, qué cimientos, cómo lo empezaron, qué altares levantaron. Llévame, Espíritu de Dios, en el Espíritu para yo poder ver. Abre mis ojos en el nombre de Jesucristo. Abre mis ojos. Dile, Espíritu de Dios, abre mis ojos. Hay gente que dice, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver en el Espíritu. Pero se le hace difícil por la iniquidad, porque lo más seguro que es en sus antecedentes se practicó mucho la brujería. Y muchos de los antecedentes usaron vendas mágicas, como dice la Escritura, para
cautivar las mentes y tienen que arrepentirse por eso. Así arrepentimos Teshuva, retornar a nuestros auténticos orígenes, decir un ADN como el de Dios limpio, como el de Jesús, en el nombre de Jesús. Dile, en el nombre de Jesús. Retorno, vuelta o regreso al punto de partida, en el nombre de Jesús. Vamos a esta pequeña oración. Gracias, Señor. Yahweh Dios, te pido en el nombre de Jesús que me permitas ver cuáles fueron las causas específicas de las ruinas y desolaciones que he llevado en mi ADN de las generaciones pasadas en el nombre de Cristo. Yo no quiero seguir viviendo de acuerdo a los fundamentos y cimientos inicuos y torcidos de mis antecedentes que no le sirvieron a Yahweh Dios. Dile, yo no quiero más eso en el nombre de Jesús. Cuando nosotros deseamos algo desesperadamente, allí es que Dios actúa. Cuando una persona no desea la liberación, Dios no puede hacer nada. Cuando una persona no quiere bregar con los fundamentos y cimientos de sus ruinas, de las ruinas de generaciones, de desolaciones pasadas, cuando esa persona no quiere hacer el esfuerzo, Dios no puede hacer nada. La liberación siempre es un proceso, y vuelvo y repito, que muchas personas no quieren pagar, porque quieren un shortcut. Pero cuando queremos un shortcut, un camino corto, nunca salimos bien. Porque el proceso de la liberación nos lleva a aprender para bendecir a otros. Como el caso de, de una mujer que no sabía, se mudaron a una casa y no sabían cómo bregar con lo que estaba pasando en la casa. Había brujería, la casa parece que la habían dedicado a los a esta a esto de los rosarios, ¿cómo se llama eso? Magia blanca, algo así. Y los hijos estaban siendo perturbados por esos demonios. Y estaba desesperada la persona. Estaba desesperada y no sabía qué hacer. Hasta que encontró un libro que había comprado hace mucho tiempo que no había leído. Y Dios le dijo, léelo. Era un libro de liberación. Era un libro de bregar con la liberación. Y Dios la guió ahí y se comunicó con la persona. Pero la persona le dijo, ya tus hijos están grandes. Ellos mismos son los que tienen que venir a mí para que yo los pueda ayudar. Cuando estaban chiquitos tú podías orar por ellos directamente, pero ahora ellos tienen que tomar responsabilidad también. Entonces, es algo de vitalidad que no se habla casi. En el pueblo hispano, sí vemos ministerio, ya fuera demonios, cosas así, pero no vemos un avance como esta persona que oraba y oraba, pero no había un avance porque no estaba bregando con la raíz. Revélame en el nombre de Jesús que ha estado en mi fundamento. Vamos a orar en lengua, le vamos a pedir el Espíritu de Dios. Dile, Señor, ¿qué es lo que está causando aflicción en mi cuerpo? ¿Qué es lo que está causando estancamiento, tardanza, retraso, delay? ¿Qué es lo que está causando esto? ¿Cómo empezó a mis cimientos y fundamentos? En el nombre de Jesús. Macarra masoko ramacara rabasoko ramacara rabasoko ramacara rabasi. Shitirimisiki ribisoko ramaka. Revélame en el nombre de Jesús que ha estado en mi fundamento y cimiento, o sótano, escondido o heredado a nivel de ADN. ¿Y qué demonios han estado ocultos que no me han dejado avanzar en la plenitud y herencia en Cristo Jesús? Revélame el Espíritu de Dios, porque yo quiero ser libre. No solamente yo quiero que mi ADN sea libre, mi futura generación y mi familia, en el nombre de Jesús. Revélame, Espíritu de Dios. Ayúdame, Espíritu Santo, a ser persistente, a que esto es un proceso, que la liberación es un proceso y que no voy a rendirme porque aquí está en juego también la salvación de mi familia, que tú restaures los cimientos de mis generaciones pasadas, de las ruinas causadas por los pecados, de la iniquidad.
Padre, heme aquí en el nombre de Jesús. Levántame como un Nemías. Levántame como un reparador de portillo para restaurar. Que tú restaures, Señor, mi ADN en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Me acuerdo que esta parte, mi esposa tuvo un sueño donde la casa que ella estaba había un sótano, pero allá en el sótano había un demonio que la estaba queriendo alar a ese sótano. Y que de repente ella comenzó a clamar a Jesús y una luz comenzó a resplandecer. Y ahí fue que Dios comenzó a revelar, oh, los demonios se esconden en los sótanos de la casa. Por eso que muchas veces le digo a la gente que muchas veces que pasan por la liberación, las casas quedan vacías, las habitaciones y todo esto, porque una vez que la llevo en arrepentimiento con la ayuda del Espíritu Santo de cosas específicas que Él revela, esos espacios dentro de la casa espiritual quedan vacíos. Le pedimos a Jesús que los limpie, que los libere de toda contaminación de espíritu y demonios que han estado en los sótanos, en los closets, en las habitaciones. Y después le pido a Dios en nombre de Jesús que los llene de su presencia, que los llene de su fuego, que los llene de la unción del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los llene en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y la forma de darte cuenta que todavía vives de acuerdo a estos fundamentos y cimientos de iniquidad hemos heredado es que las obras de la carne todavía son manifiestas en nuestras vidas. Gálatas 5, 16, 23. Lo pueden leer en su casa. Gracias por tu sangre, Jesús, que me liberó y rompe y destruye todo cimiento de iniquidad heredado en mi ADN. Revélame, Espíritu de Dios, cada pecado, cada iniquidad, cómo fue construido mis fundamentos de generaciones pasadas en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, llévame a viajar a través del ADN, de mi ADN, para que yo pueda ver cómo empezaron mis cimientos y fundamentos, qué pecados practicaron mis antecedentes, que causaron las ruinas, para yo arrepentirme en el nombre de Jesús y que tú sanes y restaures mi ruina y mi ADN y mis generaciones futuras y mi familia en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Ahora conforme voy madurando, dile, y teniendo conocimiento en el nombre de Jesús de los cimientos, cómo empezaron, más y más voy a repetirme, más y más mis cimientos y fundamentos van a comenzar a ser transformados, que las iniquidades que afligieron mis antecedentes y los pecados que los seducían una y otra vez a caer en lo mismo, no seguirá gobernando mi ADN ni mi vida en el nombre de Jesús. Segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparten de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero ¿cómo se van a apartar de la iniquidad? Reconociendo cómo empezaron sus cimientos y fundamentos. Reconociendo que todavía tenemos que trabajar en el nombre de Jesucristo. Trabajar en que el Espíritu de Dios nos revele. El conocimiento y la revelación es para abrir nuestros ojos y poder ver que la iglesia, el cuerpo de Cristo, no hemos podido avanzar es por los cimientos y fundamentos que nuestros antecedentes levantaron adorando a dioses y practicando todo tipo de pecado.
Padre, en el nombre de Jesús. Satarabasa, carabasa, caravaca. Padre, en el nombre de Jesús. Shitiribisi, kiribisa, carabaso, coramaca, arabaso, coramaca. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Es que por eso una persona que se mueve en lo profético y no brega con los cimientos y fundamentos de generaciones pasadas, Satanás, los demonios van a corromper ese don. Y de repente esa persona que empezó bien comienza a ser seducido por un espíritu de pitón, porque empieza el ministerio y entre más sube y sube y sube en el ministerio, y si no se brega con eso, si no se trabaja con eso, Satanás tiene derecho legal. Lo que está esperando es que sigue subiendo en el ministerio y no te has arrepentido. Te voy a tumbar cuando estés allá arriba, porque tengo derecho legal de destruirte por los fundamentos y cimientos de iniquidades de tus antecedentes, porque no te has arrepentido. Es una persona que fluye en los que están en el ministerio o no en el ministerio. Tenemos que siempre bregar con eso para que Satanás pierda legalidad y derecho legal en contra de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No podemos ignorarlo. Satanás le gusta que lo ignoren. Ignóreme, líderes. Ignóreme, cristianos. Ignóreme. Vayan al psicólogo. Vayan al psiquiatra. Ignórenme para yo destruirlo desde adentro. Entonces las iniquidades son como un árbol cortado al lado de la casa. La casa puede estar bonita, limpia, chévere, pintada, pero ese árbol va por debajo con esa raíz destruyendo los fundamentos de esa casa. Entonces podemos ver eso, que de repente un cristiano que lo veías en fervor con Dios, de repente cayó en tremendo pecado. Porque esa iniquidad estaba por debajo como la raíz que se mete bajo una casa, destruyéndolo sin darse cuenta desde adentro. Y no es para tener miedo, es para confrontarlo, confrontar la situación en el nombre de Jesucristo. Es confrontarlo y decirle, no, tú no vas a tener más derecho legal, Satanás. Yo sé que mis antecedentes, el Espíritu de Dios me estaba revelando que mis antecedentes, sus fundamentos y cimientos fueron de, de robo, de fraude, de miseria, de asesinato, de, de práctica de vudú, de santería, práctica de rosario, de todo eso. Dios me estaba revelando y agarramos un cuaderno y comenzamos a escribir todo lo que el Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Y vas a ver cómo al tú arrepentirte específicamente, eso va perdiendo autoridad y derecho legal, autoridad y derecho legal en el nombre de Jesús. Ahí yo comprendí eso, yo entendí eso. ¿Por qué en esta iglesia echan fuera demonios? Y cuando yo empecé el ministerio, ¿por qué yo echo fuera demonios y la gente cae en lo mismo? Cae en lo mismo. Es porque yo reprendía y el demonio tenía derecho legal porque la persona no se arrepentía. Al no haber arrepentimiento, los demonios dicen, yo vuelvo porque esa persona no se arrepintió. No se arrepintió, si yo tengo derecho de volver y destruirlo. Y va a ser peor. Entonces muchas veces lo confiesan con su boca también. Es como un hermano en la iglesia fue a la consejería con nosotros, pero no abrió su corazón. Al no abrir su corazón se endureció. Y un día con su boca misma confesó, ay, abrió la refri, y ahora nadie me ofrece una cerveza. El día siguiente le estaban ofreciendo una cerveza. Porque en su ADN, sus antecedentes de línea sanguínea indígena eran alcohólicos. Entonces,
No pudimos bregar con esa persona porque cuando la persona no abre su corazón, cuando la persona no desea, no, que ya yo pasé por liberación, no, ya yo pasé por liberación, yo pasé por liberación, pero si pasamos por tanta liberación, entonces ¿por qué todavía los demonios siguen afligiéndonos? Es porque hemos estado cortando la rama y tenemos que decir, Señor, basta ya de esto, yo no quiero más esto en nombre de Jesús, porque no es solamente para mí, es para mi familia y mis generaciones futuras, Dios. En el nombre de Jesús. ¿Sabes cuántas personas me han dicho, pastor, ya yo pasé por liberación, ya yo pasé por liberación, pero ¿por qué todavía está siendo afligido? ¿Por qué? Allí es que dice el Espíritu de Dios, la unción profética despiértala en mí, el discernimiento despiértalo en mí, Espíritu de Dios despierta en mí, abre mis ojos, despierta en mí, en el nombre de Jesús, el deseo de yo ser libre de las ruinas de mis generaciones pasadas. Despierta en mí el deseo de pararme en la brecha, a restaurar las ruinas y a reparar las ruinas caídas de mis generaciones pasadas. Despierta en mí el deseo de pararme en la brecha en el nombre de Jesucristo. Despierta en mí, Dios. Activa en mí lo profético para escuchar y para ver en el nombre de Jesús. Para yo ir más allá en la liberación en el nombre de Jesús. La liberación y lo profético tienen que ir de la mano. ¿Cuántos van ahora a esta oración conmigo de activación? Gracias, Jesús. Cuando una persona cae una y otra vez con el espíritu de víctima, con el espíritu de pobre de mí, es porque ya es tiempo de decir, Señor, yo no soy así, ¿qué está pasando? Los cimientos y los fundamentos de mis generaciones pasadas, alguien le abrió la puerta a este espíritu de víctima, a este espíritu de depresión. Alguien se le abrió, Señor, y te pido, tu palabra dice, pedid os dará, te pido que me reveles en el nombre de Jesucristo para yo arrepentirme en el nombre de Jesús. Y que esto nos pase a mis hijos, a mi familia, en el nombre de Jesús, no más, amigo, por la sangre de Jesús. Padre celestial, pido que la corte celestial se siente y que se abran los libros de mi destino cuando me presente ante el juez de toda la tierra para defender mi caso contra cualquier altar maligno en mi vida o linaje que está hablando en contra de mí en el nombre de Jesucristo. Decreto y declaro que el Espíritu Santo es mi guía, el que me ayuda, mi consejero oficial en el tribunal del cielo. Padre celestial, en el nombre de Jesús, renuncio a todos los derechos y a la autorrepresentación. En cambio, le pido a mi abogado, defensor y mediador del nuevo pacto, el Señor Jesucristo, que me represente en la corte del cielo y que Él sea mi abogado delante del juez justo en el nombre de Jesús. Él es el mediador del nuevo pacto, Jesucristo. Ahora, en tu corte celestial, Él es el único que puede a través de su sangre hablar a mi favor contra los ídolos, altares malignos y todos los cimientos y fundamentos que levantaron mis generaciones pasadas, que de alguna manera han controlado mi vida y mi linaje. En el nombre de Jesús también te pido, Señor Jesús, que me sales con tu sangre de todas las heridas de mi alma causadas por los cimientos y fundamentos de iniquidades y pecados de mis generaciones pasadas y de ídolos y de altares malignos en mi ADN y mi linaje en el nombre de Jesús. Estoy buscando un veredicto de liberación del poder de estos pisos de intercambio de altares, de estos fundamentos y cimientos de mis generaciones pasadas que causaron la ruina del ADN. Estoy buscando, Dios, un veredicto de sanidad y de liberación en el nombre de Jesús. Presento ahora mi declaración de culpabilidad y en los registros en la corte respecto a cualquier acusación legítima que Satanás haya presentado en la corte en mi contra, en mi contra y en mi linaje. Porque sé que Jesús dijo en Mateo 5:25
que tenemos que reconciliarnos con el adversario, reconciliarnos con, o sea, en el adversario, no sea que tu adversario te entregue al juez y que el juez dé al alguacil y que sea echado a la cárcel. Señor, ya que estoy bajo la sangre de Cristo, no puedo mentir sobre las actividades que hicieron mis antecedentes y las que yo mismo he cometido, las iniquidades de linaje que están conectadas con la idolatría, que están conectadas con los fundamentos y cimientos de mis antecedentes que pecaron, quebrantaron tus mandamientos, estatutos quebrantaron, tus pactos y votos hechos a ti, Yahweh, y hicieron pacto de sangre y sacrificios humanos, Señor. Yo me arrepiento en el nombre de Jesucristo. Señor, límpiame de todo pecado con la sangre de Jesús, de acuerdo a primera de Juan 1:19, 1:9. Ahora presento formalmente mi declaración de reconociendo mi pecado e iniquidad de mis antecedentes y la mía, de arrepentimiento en la corte del cielo en el nombre de Jesús. Padre, no sabemos cómo empezaron los fundamentos y cimientos de nuestros antecedentes. Sabemos una parte, pero otra parte no. Pero venimos ante ti, Dios. Y ahí dile, Espíritu Santo, tráeme a la memoria en el nombre de Jesús. Activa en mí la unción profética, el discernimiento de espíritu, para yo poder discernir con la ayuda de tu Espíritu Santo, Yahweh Dios, qué es lo que ha causado la destrucción, qué es lo que causó la destrucción de los fundamentos y cimientos de mis generaciones pasadas, para yo arrepentirme y pararme en la brecha para que tú lo restaures, mi Dios, y lo sanes. En el nombre de Jesús. Padre Dios, gracias. Heme aquí, dile a Dios, Padre, heme aquí. Vengo ante tu corte celestial por fe. Heme aquí, Dios, pidiéndote un veredicto de sanidad, de restauración y de liberación, y pidiéndote que tú restaure las ruinas caídas de mi ADN que fueron causadas por los pecados e iniquidades de mis antecedentes. Revélame, Espíritu de Dios, en el nombre de Yeshua Mashiach, si hay pactos satánicos, votos en la masonería, si hay juramentos hechos a ti, Dios, y no cumplidos. Revélame, Espíritu de Dios, todo eso, si mis antecedentes lo han hecho, Señor, para yo arrepentirme en el nombre de Jesucristo. Por el momento te pido, Yahweh Dios, yo me arrepiento por todo juramento, por todo pacto hecho a ti, Dios, no cumplido, en el nombre de Jesucristo. Yo me arrepiento, Dios, por toda promesa que mis antecedentes hicieron o yo hice a alguna persona y no la cumplí, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Yo me arrepiento por cualquier pacto, voto y juramento que mis antecedentes hicieron a ti, Dios, y no lo cumplieron, en el nombre de Jesucristo. Yo me arrepiento, mi Dios, y confieso en la corte del cielo que mis fundamentos y cimientos han habido sacrificio de sangre, han habido abortos, han habido brujería, santería, rosario, adivinación, todos esos cimientos de iniquidad que yo he mencionado. Padre, yo me arrepiento en el nombre de Jesús en la corte del cielo y te pido perdón, Yahweh. Perdóname, Dios. Estoy aquí representando a mis generaciones pasadas y arrepintiéndome, porque quiero que tú restaures las ruinas caídas de mi ADN y que las sanes con la sangre de Jesús. Yo me arrepiento, Dios. Si alguno de mis antecedentes tomaron sangre humana en honor a sus deidades y ahora esa sangre contaminada que tomaron de sangre humana está afectando mi sangre con enfermedades hereditarias. Yo me arrepiento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por todos mis antecedentes que comieron corazones humanos en honor a sus dioses, Señor. Yo me arrepiento, Yahweh.
en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Espíritu de Dios, abre mi entendimiento, abre mis ojos, porque este ciclo se repite cada tiempo, cada temporada de mi vida. ¿Qué fue el fundamento y cimiento que lo inició? ¿Cuál fue la puerta abierta que se abrió? ¿Dónde ese demonio de iniquidad está escondido en el sótano de nuestras casas para arrepentirnos, Dios, y que tú lo saques de del sótano de nuestras casas en el nombre de Jesús? Dinos, Espíritu de Dios, qué demonios están escondidos en las habitaciones, en los closets de esta casa, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para arrepentirnos, Señor, ahora. Que tu sangre limpie cada sótano de nuestra casa espiritual. Que tu sangre limpie cada habitación de nuestra casa espiritual. Y que ahora tu gloria, Dios, sea llenando nuestros sótanos de esta casa espiritual, nuestras habitaciones, nuestros closets. Ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Revélame si hay cimientos y fundamentos de mis generaciones pasadas que cometieron robo, fraude, le robaron a Dios con sus diezmos y ofrendas, o hicieron negocios ilícitos, o hicieron negocio de prostitución, o usaron el dinero, o hicieron con dinero cosas ilegales, cosas no agradables a ti, Dios. Padre, yo me arrepiento, Señor, y sana mi tierra, sana mi cuerpo, sana mis finanzas. Y heme aquí, Dios. Yo no quiero que estos fundamentos y cimientos de iniquidades en generaciones pasadas sigan deteniendo el pergamino, el llamado tuyo, Dios, para mi vida. Háblame y revélame, Espíritu de Dios, que está causando el espíritu de delay y tardanza para yo arrepentirme, mi Dios, delante de ti, hijo es justo. Yo sé que tú eres fiel y que en esta hora te aclamo, Yahweh. Sé que la liberación es un proceso y te pido que tu Espíritu Santo me ayude a pasar por ese proceso en el nombre de Jesucristo, hasta ser completamente libre. Y mis futuras generaciones no sigan cargando en su ADN estos cimientos y fundamentos, porque yo estoy arrepintiéndome, Señor, para que tú sanes y restaures las ruinas caídas de mis generaciones pasadas, de acuerdo a tu palabra en el nombre de Jesús. Decreto y declaro que Dios me ha ungido y levantado como un libertador en mi familia, en el nombre de Jesucristo. Arranco y derribo todo y cada uno de los altares malignos de mi casa y de mi ADN, linaje en el nombre de Jesucristo. Decreto y declaro que Dios me ha dado gracia sobrenatural para obedecerle, incluso cuando tengo miedo en el nombre de Jesucristo. Si hay herencia de miedos en tu línea sanguínea, basta ya, no más. Arráncala de mi ADN, Señor. Yo me arrepiento por toda falta de temor en mis antecedentes hacia ti, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, que el miedo no viene de ti y yo me divorcio ahora en nombre de Jesús. Decreto y declaro que ato toda represalia espiritual o rechazo del altar maligno de la casa de los antecedentes de nuestros cimientos y fundamentos en nombre de Jesucristo. Decreto y declaro que estoy arrebatando las trompetas de mi destino. Dile, yo estoy decretando y declarando que estoy arrebatando el pergamino que Dios ha decretado para mi vida de las manos del enemigo en el nombre de Jesús. Las arranco de las manos de los poderes demoníacos, las arranco de los altares malignos. No van a controlar mi destino, no van a controlar mi ADN, no van a controlar más el futuro que Dios ha destinado para mí en nombre de Jesús. Decreto y declaro que estoy completamente curado de todas las heridas del alma y que tengo en común, que no, que tengo en común. Gracias, Señor, del alma que tengo en común con cualquier altar maligno en el nombre de Jesús. Sana y libera mi alma de cualquier altar maligno levantado en los fundamentos de cimiento de las iniquidades de las generaciones pasadas. En el nombre de Jesús, sana mi alma, Señor. Decreto y declaro que soy vencedor en la batalla ahora mismo. Soy decretado que soy libre, que Jesús me hizo libre. Decreto y declaro que soy libre por la sangre de Jesús. Decreto y declaro que le arrebato el pergamino escrito para mi vida, para mi familia, para mis futuras generaciones. En el nombre de Jesús, decreto y declaro que el poder de la sangre de Jesús rompe toda conexión espiritual ahora mismo. En el nombre de Jesús.
toda conexión espiritual que todavía ha estado en los cimientos y fundamentos de mis generaciones pasadas de iniquidades. Decreto por fe que la sangre de Jesús ha comenzado a destruirlo y que soy libre, soy libre. Ahora me divorcio del espíritu de pobreza, de escasez, me divorcio del espíritu de enfermedad. No quiero ninguna herencia de enfermedad en mi vida. Jesús vino a darme vida y vida en abundancia, y decreto y declaro que ahora mismo mi Dios envía a sus ángeles guerreros que pelean ahora mismo a mí, a nuestro favor, en el nombre de Jesucristo. Ahora decreto y declaro, Señor, que la salvación de Dios ha comenzado a llegar a mi familia ahora mismo, a nuestras familias, que el Espíritu de Dios en el nombre de Jesús nos va a dar la autoridad, nos da la autoridad y la valentía para hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Me divorcio del espíritu de brujería, me divorcio del espíritu de delay, de tardanza, retraso, no más por la sangre de Yeshua Mashiach, por el poder que hay en la sangre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo decretamos y declaramos que la sangre de Jesús, Padre, te pedimos que envíes tus ángeles que saquen nuestros nombres de todo fundamento y cimiento hecho por nuestros antecedentes de iniquidad. Saca nuestros nombres, saca nuestro ADN de esos altares, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sácalo, Señor. Ahora te damos las gracias, Yahweh. Te damos las gracias, Yahweh, que nos ha llamado a reparar los portillos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús me someto al proceso de liberación. Decreto y declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que Isaías 58:12 se cumple y que Isaías 61:4 se cumple, que reedificaremos las ruinas antiguas, levantaremos los lugares devastados de antaño. Será restaurada las ciudades arruinadas de los lugares devastados de generaciones pasadas. Decretamos y declaramos esta palabra sobre nuestro ADN, sobre nuestras familias, sobre nuestras futuras generaciones, que los pecados e iniquidades no seguirán destruyendo en los muros, nuestro ADN, no seguirán destruyéndonos, no más. En el nombre de Jesús, nos apropiamos que lo que ya Yeshua cumplió en la cruz del Calvario, y ordenamos que todo espíritu inmundo que ha estado afligiéndonos se vaya de nuestros cuerpos, de nuestras vidas y familias, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo. ¿Algún comentario para terminar? Dile, Espíritu Santo, ayúdame a someterme al proceso. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Dile, heme aquí, quiero ser un reparador, que tú me levantes para reparar esas ruinas antiguas de mi ADN. En el nombre de Jesús, heme aquí. El poder de la resurrección, Jesús lo hizo. Lo ha hecho. Lo creo por fe. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora, Padre, todo espíritu inmundo de enfermedad, de destrucción, estancamiento, tardanza, retraso, fuera de nuestras vidas por el poder que hay en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y Espíritu de Dios, toca a los líderes de la iglesia en general, que hablen del arrepentimiento y que hablen que uno de los ministerios de Jesús fue venir a liberar al cautivo en el nombre de Jesucristo. Levanta a los líderes de las naciones, Señor, que se arrepientan por el mensaje de la prosperidad natural y que comiencen también a predicar del mensaje del arrepentimiento, de techuva, de volver de verdad a nuestro estado original.
en el nombre de Jesús, porque Jesús viene a buscar una iglesia pura y sin mancha. ¿Y cómo va a buscar una iglesia pura y sin mancha si nuestro ADN está lleno de iniquidad? Tenemos que bregar con eso a través del arrepentimiento y la dirección del Espíritu Santo en el nombre de eso. Hay muchos cristianos siendo afligidos por demonios y los líderes no hablan de eso porque no los quieren confrontar o prefieren ignorar a Satanás o porque han tenido malas experiencias. Pero todas esas excusas no podemos, no pueden, sería un obstáculo porque hay muchos que necesitan liberación. ¿Sabes cuántas personas me han escrito a mi pastor? Necesito ayuda, necesito ayuda. Y yo le digo, pero en tu pastor, ¿qué pasó con tu pastor? Mi pastor me dice que tú no tienes que tener demonios porque tú eres cristiana, pero la gente está escuchando demonios. Los hijos están siendo afligidos. Y digo, oh my God, ¿cómo tu pastor te viene a decir eso? Porque es más fácil decir eso que confrontar el problema. O muchos tienen miedo. Como la iglesia que rentamos allá en el sur de Florida, cuando le dijimos que íbamos a hacer sesión de consejería y liberación, el pastor nos dice, ay, no hagan eso aquí porque me van a dejar los demonios aquí. Yo, ¿qué clase de pastor eres tú? Porque el pastor de pastores, Jesús de Nazaret, vino a liberar, echar fuera demonios. Uno de los ministerios número uno de Jesús fue echar fuera demonios. Y yo digo, wow, qué pena. Y cómo estaba este pastor tristemente enfermo y afligido por el diablo, porque no quieren bregar con eso. Él es más fácil. Satanás dice, gracias por ignorarme porque lo sigo destruyendo. No podemos seguir. La iglesia por mucho tiempo ha estado a la, no ha estado a la ofensiva, ha estado solamente a la defensiva, aguantando golpe y golpe y golpe, pero nunca va a la ofensiva, nunca pelea. La iglesia ha estado más tranquila, tranquila. Pero Dios está llamando a una iglesia de ser una novia a ser una iglesia, una novia guerrera, empezando por nuestro ADN, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, terminé. ¿Algún comentario antes de terminar? ¿Alguien quiere cerrar orando? Gracias, Jesús. Le voy a pedir a Susi, entonces, Susi, ¿puede cerrar? Amén, pastor. Gracias. Padre, te damos gracias por lo que has hecho esta mañana, Señor. Te damos gracias por la revelación que nos has dado. Te damos gracias por tu presencia libertadora de esta mañana, Señor. Gracias por traer respuestas a nuestra vida, Señor. Por capacitarnos, por vestirnos, por calzarnos, Señor, para la tarea que tenemos por delante. Gracias, Señor, por confirmarnos, por mostrarnos, Señor, un camino, el camino que tú quieres que transitemos, Señor, que nosotros seamos liberados para liberar. Gracias, Señor, porque estás levantando ese ejército, Señor, y nos has tomado en cuenta. Gracias por lo que vas a hablarnos toda esta semana, Señor, lo que ahora tú has empezado, lo vas a terminar, ese trabajo glorioso y poderoso en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos a nuestros pastores, Pastor EJ, Pastor Adelia. Los bendecimos, los cubrimos, Señor. Declaramos tu bendición, tu sanidad, tu prosperidad completa sobre sus vidas, Señor. Levantamos sus brazos, Padre, y declaramos, Señor, que la obra que ellos están construyendo, Señor, tú envías toda la provisión y que tu sueño se va a hacer una realidad en la vida de ellos, Padre. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor. Este es un privilegio poder estar este día conectados, ser parte de lo que tú estás hablando, enseñándonos, revelándonos. Gracias, Señor.
Gracias, Padre, por la unción que ha sido desatada sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendice a cada persona que está aquí conectada. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Susi. Cada vez que hay aflicción, dile, Señor, yo te doy las gracias. Soy las gracias. Porque a causa de la unción, todo yugo se destruye. El arrepentimiento abre la puerta para que la unción de Dios destruya esos yugos en el nombre de Jesús. Gracias, Yahweh. Gracias, Yeshua. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Pido al Espíritu de Dios que nos siga hablando en sueños y en visiones de cada cimiento y fundamento que nuestros antecedentes levantaron, que causaron las ruinas, para arrepentirnos y orar que Dios lo restaure en el nombre de Jesús. Esa es mi oración sobre ustedes. Gracias, Papá, Jesús, Holy Spirit. Amén. Que bendecidos y nos vemos el próximo domingo. Que el shalom de Dios sea en ustedes, sobre ustedes y alrededor de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones para todas Bendiciones. y todos. Amén. Gracias. Ay, no me cambien el sexo, que me gusta ser varón. Bendiciones. Gracias, pastor. De nada, bye. Shalom a todos, bye. 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 Chao, Janet, bye.